Ahora vamos a revisar una bicicleta para ver las 5 fallas típicas que tiene una bicicleta, las más típicas. Y es una revisión, si alguien quiere como comprar una bicicleta o salir a andar en una bicicleta, esta es la revisión base que va a tener en una bicicleta. No sé, ¿cuál es la bicicleta que más se vende en este mundo? ¿Puede ser la Marley? Probablemente es uno de estos modelos o muy cercano a este además modelo. fue tu elección en la batalla de las 500 lucas. Sí, porque lo ofrece. Sí. Y es una marca que está en todas partes. Y una bici muy parecida a esta. Sí, Está es una poquito más bici antigua. es un poquito más antigua. ¿La tuya venía con candado o sin candado, Cristian? Es importante el candado. Es muy importante el candado. Siempre. Entonces, como esta lista, vamos a basarnos en la Real Federación Española de Ciclismo, que tiene un listado de las 5 averías más comunes que te pueden suceder. Claro, y que nosotros la vamos a transformar en 5 revisiones previas a una salida. Claro. O a tener la bicicleta en condiciones de salir así como te gusta tener tu bicicleta. Entonces, número 1, José. La rueda no rueda. La rueda pinchada. Pinchazos. Es lo más- mira, Pinchazos. En rigor, lo que pasa cuando uno deja la bicicleta abandonada es que uno llega y está la rueda desinflada. No necesariamente está pinchada. Claro. Es el caso de esta. Exacto. ¿Qué pasó? Esta, no sé cuánto tiempo ya guardada, está tapada de polvo. Sí. Sí. Yo calculo una que película estamos- protectora. Claro, un año juntando polvo. Sí. Entonces, las cámaras pierden aire, ya Pierden sea a través de la misma cámara o porque pueda estar dañada. Si son tubulares, pierden aire más rápido. Claro. Aunque sea un sistema más sofisticado, pierden aire bastante más rápido que las cámaras. Y en este caso, la primera impresión fue, oh, tienen las dos ruedas pinchadas. Es muy extraño que las dos se pinchen. Entonces, le pusimos aire con un bombín y al ingresar el bombín, vimos que todavía tenía un poco de aire dentro de la cámara. Eso dice que no está pinchada, simplemente el sistema de estanco no es perfecto en una Claro. cámara. Y dado que, por como vimos el estado general de la bicicleta, uno asume que, ¿sabes qué? No está pinchada, hay que dejarla con un proceso de observación, pero lo más probable es que si le ponemos aire, funcione bien Mantenga el aire. por un buen tiempo. Claro. Ahora, póngale aire y espere. Sí, No le ponga aire y salga porque puede que efectivamente esté Esté pinchada pinchada. y si no tiene Sí. los repuestos no va a poder seguir mucho rato. y seguimos con la recomendación de lleve una cámara independiente vaya a una salida a la esquina Exacto. o una Y si llevo la cámara tengo que llevar bombín. y desmontadores. Sí, desmontadores para cambiar la cámara. Ojo, la cámara se puede pegar a la bicicleta y poner una wincha de eléctrica, duct tape Sí. o un velcro y se deja Sí, permanentemente en el Hay un barco. montón de opciones hoy día para llevar cámaras. El bolsito debajo del asiento. Sí, eso, Exacto. o sea, Sí, Hay o en la los- mochila, la gente que le gusta andar con mochila también puede. O los bolsillos de la tricota, los que andan con tricota. Exacto. Primer punto. Sí. Punto 2. Salida de cadena. Salida de cadena. Aquí estamos hablando de... Bueno, ya hemos visto que hay bicicletas que tienen 3 velocidades adelante, 2 velocidades, esta tiene una sola, entonces es poco probable que se salga la cadena adelante. Claro. Es muy probable que salga atrás, donde están los cambios, y los cambios necesitan regulación. Necesitan lubricación y regulación. Y además, si los golpeaste o algo, todo eso puede provocar que se desalinee. Sí. Claro. Haga girar la rueda, ¿cierto? Vea si es que están funcionando, pruebe los cambios, Ya, yo ya vi que se pero no la gira hacia atrás si es que está recién montada. Y aquí la salida de cadena más común es Oh, es muy terrible. Hacia arriba del piñón. hacia arriba del piñón. Cuando se cae hacia el centro. Sí, por eso las bicicletas que están nuevas traen este protector. que Para evitar que se meta la en los cadena rayos. entre los rayos. Exacto. ¿Ya? ¿Y cómo saber si está bien regulada? Se deja en el piñón más liviano y uno presiona el shifter. No tiene que haber acción, o tiene que ser muy mínima a nivel del El que diga el cambio. movimiento. No, o tiene que ser muy mínimo. Hay mecánicos que dicen, sobre la perfección le quitas un cuarto de vuelta para no hacer que trabaje sobre tensión en la entrada y sea más fácil el paso. Cuando está justo, vas a ver porque el clic aquí es duro. Está trabajando siempre en tensión y hace trabajar más los resortes. Claro. Hay otros mecánicos que les gusta que quede en línea y que no se pueda salir por ningún lado. Sí. ¿Ya? Recordemos que al accionar el shifter lo que va pasando es que la pata se va moviendo hacia abajo o hacia arriba, ¿cierto? Para engranar ahí en cada Claro. uno de los piñones. O sea, la acción que realmente hace es, aquí hay un paralelogramo,
lo que tú tienes control es en el movimiento horizontal, o sea, axial, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, mira, la pata tiene 3 movimientos. Vamos a ver con un cambio intermedio, que es más fácil. Tú solo controlas uno. Yo voy a mover el shifter y vas a ver cómo la piola se tensa y genera el movimiento hacia adentro, en sentido axial. Eso es lo único que controlo. La pata automáticamente se va a mover hacia atrás, aquí, y se va a mover en este. Hacia abajo. Entonces, tenemos un gran problema, que es la regulación de los cambios, dividido en 3 problemas simples. El movimiento, que es el salto de piñón a piñón, ¿Sí? En el eje. en el eje, la distancia, el aumento del radio o diámetro del piñón, Ujú. que lo regula atrás, y la tensión de la cadena, que lo regula solo con el... Entonces tienes 3 problemas simples que generan la solución de un gran problema. Que los cambios no funcionan bien. Sí. Exacto. Ahora, si en este caso que la bicicleta estuvo mucho tiempo guardada, además podría generarse lo que tú recién mostraste, que quisiste mover y esto está más, Más duro de lo que más uno está duro de acostumbrado. lo que uno está acostumbrado, Sí. ¿cierto? No tiene Por tanta lubricación, soltura, sí. por lubricación, por limpieza en muchos casos. Y eso lleva al punto 3, corte de cadena. Exacto. En este caso parece que la cadena no tiene el que llamamos eslabón rápido, ¿cierto? Sino que es No una lo cadena encontré- continua. Sí. Por lo tanto, donde sea que se rompa, podemos ponerle un eslabón rápido. Sí. En general, las cadenas se cortan. Sí tienen el eslabón rápido, está aquí. Sí, ahí está. Ahí está. El Se eslabón corta. rápido, para que los que sepan, es un eslabón que se puede sacar con un alicate normal. O con la mano a presión también. No un alicate específico O con para... O con el alicate Sí, específico. Pero es un eslabón que permite abrir la cadena y también es un repuesto que uno normalmente está llevando. Sí. Por si la cadena se corta, uno puede poner uno de estos eslabones rápidos como eslabón falso. Claro, y que también se venden dependiendo de la cantidad de velocidades de Sí, la cadena, y el ¿cierto? tipo de En este cadena. caso es de 10, por lo tanto tiene que ser un eslabón de 10 rápido de velocidades. Y que si no lo tuviera, tenemos que sacar uno de los pasadores, ¿cierto? Con una herramienta Con una especial. herramienta especial. Sí. Sí. ¿Y por qué se puede cortar la cadena? Sí. Ya, bueno, si estuvo guardada, lo primero va a ser la falta de lubricación. Sí. Claro. Que hace que los Esté trabajando metal contra metal y acelera el desgaste. y los eslabones no tienen la flexibilidad necesaria para pasar por la transmisión. Entonces, Sí. Entonces a lo mejor como punto cero, antes de mirarla, hagamos una limpieza más o menos rápida de la bicicleta, ¿cierto? Y después miremos los detalles, ¿no? ¿Lavaríamos la bicicleta después de un año? no, guardada? mira, honestamente hay mucha gente que va a sacar y la va a subir. Entonces, ya para evitar la rotura de la cadena, uno trata de siempre decirle a las personas que andan en bicicleta, oye, lubrica la cadena cada cierto tiempo, anda a un taller, cómprate un aceitito y échalo cada cierto tiempo mínimo. Claro. Las personas que acostumbran a andar más regularmente, ya, en mi caso, por ejemplo, yo salgo a andar en bicicleta, cuando vuelvo de la salida, limpio la cadena y la vuelvo a engrasar. Y la bicicleta se guarda lista para salir. Claro. En tu caso de los Ultra Endurance, tú llevas un pequeño frasquito con lubricación y durante la carrera la cadena se lubrica. Sí. Sí, Sí, ahí- yo más o menos en condiciones normales como las de ahora, por lo tanto sin lluvia, yo le vuelvo a poner aceite, una cuando me acusa, porque empieza como a hacer un ruidito El hámster medio interno. extraño, ¿cierto? Y uno dice, tengo que lubricar, pero en promedio 150, 200 kilómetros yo ya le estoy poniendo aceite de nuevo a la cadena. En mi caso, la salida duran 2 a 3 horas. 3 horas, o sea, cada 2 a 3 horas yo voy a lubricar la cadena. Claro. Ahora también tiene que ir con la elección de lubricante que usemos Sí, nosotros. ese es otro capítulo que Sí, tenemos que sí. tocar, los tipos de lubricante, Sí. pros Sí. y contras de cada uno. Pero un lubricante más básico debería durar varias semanas, Sí, meses, sin ningún incluso. problema. Sí. Sí. Sí, Sí, mientras no se ensucie. ni pase por charcos, no hay problema. Sí. Entonces, mala lubricación. Número 2, desgaste. Otro problema. Y Desgaste de la cadena. Desgaste de la Por lo cadena, tanto, ya, podríamos con la tener metralla. una herramienta para medir la cadena, Sí. que son súper económicas también, Sí. ¿cierto? Y que nos da ciertos sí, rangos. no puedes pasar a un taller y me puedes medir la cadena Por y es un ejemplo. error. Ahora, hay Lo que una hablamos minutos. forma que también, esto es teoría, no sé si será tan funcional o no.
que es que los eslabones están hechos para encajar con los dientes, obviamente. Sí. Entonces, si tu cadena ya tiene una elongación muy elevada, ya está con mucho desgaste, en el piñón más grande Se salta. Se ve luz o hay movimiento. Claro. También en los platos. Claro, en el piñón más grande, si la cadena entra por la parte de abajo, sale por la parte de arriba, pero no debería encajar preciso con todos los dientes. O lo puedes tirar del Exacto. medio y va a tener holgura. Una cadena, vamos al tiro, una cadena en buen orden de marcha debería encajar perfecto en los... Esta es la cámara, perfecto. Ya, pero no se ve desgaste. Mira, Si lo tiras, no tiene avance. no tiene movimiento. Está... Pero se nota que no está bien alineada, mira. Y es algo que tenemos que corregir y vamos a enseñar a hacer. Y otro punto, que es como el más común del corte de cadena, es lo que mencionábamos en un capítulo anterior. Pasaste el cambio Ah, haciendo fuerza en una subida y estás haciendo que la cadena trabaje en sentido horizontal y metiéndole tensión. Sobre todo eso pasa mucho en las bicicletas con dos platos adelante, que la cadena se traba con el cambiador. 2 o 3 platos, sí. Claro. Y que entonces- La cadena queda atrapada entre el plato y el cambiador. Y ahí o doblas el cambiador o cortas la cadena. Y dañan los dientes del plato. ya, pero vamos a aprovechar porque cuando sucede que la cadena, en vez de encajar en la transmisión como corresponde, queda en un punto intermedio y no encajas, ya se produce otro fallo, que es el siguiente, que es que como no está girando toda la transmisión, sino que está casada en algún lado, la pata de cambio Se dobla. se estira en una posición que no es la de diseño. Entonces, la mayoría de las bicicletas, las más sofisticadas ya no, pero la mayoría de las bicicletas tienen un fusible. Y ese fusible es una pieza un poquito más débil que evita que se rompa el marco o evita que se rompa la pata de cambio, pero el fusible se dobla. Sí. Sí, que es el punto 4 de lo que nombra la Exacto. federación. Fusible o postiza, como le Postiza, llamamos como mucho se aquí llama. Hanger, en Chile, ¿cierto? Y que está, como tú decías en un capítulo anterior, está hecho precisamente con esa función. Exacto. O sea, de hecho, en un capítulo anterior teníamos una pata quebrada. Exacto. Sí. Ahí, ojo que hay patas que, o sea, fusibles, que aceptan rectificación, que existe una herramienta específica para hacerlo, y hay algunas que no aceptan rectificación, que son desechables. No hay manera de saberlo a menos que hayas hecho muchas rectificaciones de que se rompe y hay un punto donde esta fusible de esta marca acepta rectificación, pero no acepta 15 rectificaciones. Exacto. Empieza a perder la capacidad de mantener Claro. la línea. Ahora, el fusible es una pieza para falla, no es una pieza que se desgaste. Claro. O sea, yo... Sí. Caídas o pasadas malas de cambio Claro, son las sí. opciones. Tengo O una- transporte. Porque También. a- La bicicleta... cargan la sí, bicicleta sí. en camionetas o cosas así, de repente Sí. en caminos de tierra la bicicleta va golpeando en ciertos puntos. Y ahí, un segundo, es súper importante lo que tú dices, que siempre que vamos a apoyar la bicicleta no la apoyemos hacia el lado de la transmisión, porque tiene muchas más piezas que pudieran doblarse o arruinarse. Y además de más innecesariamente. piezas son más delicadas que el otro lado. Exacto. Al otro lado uno va a doblar el disco de freno. Si uno la transmisión no funciona bien, uno mirándola podría ver que está ligeramente desalineado Sí. el fusible. ¿Es así tan...? o a Sí, veces no. es muy mínimo? A veces es muy mínimo. Podríamos sacar un extracto del piloto cero que hicimos, donde rectificamos con herramienta una orbeador. Claro. Y requiere una herramienta especial y un protocolo de hacerlo, porque muchas veces la vista te engaña, dices, no, está hacia adentro, y la herramienta te dice, no, está hacia afuera en la cola. Y Ya, o sea, si los cambios no funcionan y ya no es atribuible a la regulación, esta es una falla que sí, podría suceder. y en general cuando es doblada, postiza doblada o hanger chueco, puedo regular los cambios chicos y arriba tengo problemas o viceversa. No logro una regulación que sea pareja arriba, abajo y al medio. Hoy tengo buen movimiento abajo, arriba está la escoba, al medio funciona bien, y arriba y abajo no están funcionando y eso es indicador de que estamos trabajando en ángulo en el cage de la pata de cambios. Tú hablabas de regulación y ahí hablamos generalmente de 3 pernitos, Sí, que son los que más te permiten hacer la esa tensión regulación. del... Más la tensión de la Sí. piola, que muchas veces está en el shifter. Sí, y en otras está en el shifter y en el cambio trasero. Sí. Y yo he visto en algunas ruteras también que cuando la piola va hacia atrás tienen el regulador como a Claro, mitad por de eso piola. porque no lo pueden tener aquí. Claro. Pero ¿cuáles son los pernitos? Ya, ¿O vamos para con qué los sirve pernitos. cada uno?
tenemos 3 pernos que son los límites de carrera, que te dicen hasta dónde llegar. Vamos a ir al cambio más chico y vamos a ver que este perno va a topar en esa pieza metálica, que le indica mecánicamente, independiente de dónde esté la piola, hasta dónde llegar. ¿También se llama limitador? Sí, límite de carrera o limitador. Ya. Mecánicamente le dice, este es mi recorrido, no te puedes salir de lo que dicen los tornillos, son topes mecánicos. El tornillo le dice hasta dónde avanzar, tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, en este caso topó el interior, y si yo meto el tornillo hacia adentro, O sea, horario. claro, la pata se va a correr hacia adentro. Espérame, aquí se no es, ¿por qué? Es este. Ahí se está metiendo. Se está metiendo, está entrando. Y si lo forzamos, vas a ver que empieza a sonar, intenta pasar el cambio. ¿Escuchas cómo está intentando pasar el cambio? En el sentido contrario, si yo giro antihorario, el cambio se va a desplazar hacia el exterior con un posible atrapamiento entre el cuadro y la cadena. ¿Cómo lo identificas antes que se trabe? Vas a ver muchos cuadros con la zona despintada o con rayones de cadena. Claro. Eso indica que tu límite inferior necesita más tensión para entrar hacia el centro de la masa. Y en el límite superior es lo que vimos. Pasa la cadena entre los rayos y se queda trabado. Nos queda una última falla, que es muy Pero común. falta un pernito. Ah, ¿El tercer pernito para qué es? el big gap que llaman los gringos, que es la distancia entre la roldana y el piñón. Este movimiento. Necesita lubricación esa Sí, pata. y limpieza. Este movimiento tiene un punto crítico. Que uno dice, le pongo un piñón más grande y por ende tengo que alejar la roldana. El tema es que si yo alejo la roldana, pierdo precisión, porque empieza a trabajar en ángulo la cadena. Entonces, por eso están, yo decía, ya, pero te tiran un 42, además que le pongo un 50, si en total meter el tornillo va adentro. Claro. Se puede, en muchos casos se puede, Sí. a sacrificio de la precisión en el rango medio. Y hay un límite a lo que el largo de la caja Del cage del cage permite. Que lo conversamos también en En el la capítulo sección de anterior, transmisiones. ¿cierto? Que decíamos que había en una pata de ruta, no la voy a poder poner aquí con un piñón 42, por ejemplo, porque está pensada hasta 34 Claro. máximo. Claro, que es un número de dientes, la diferencia entre el piñón más chico y el más grande, más la diferencia de los dientes, entonces dice, tengo un 11.34, son 23, más 16 entre cada uno, tengo 39 máximo, Claro. de combinaciones de dientes de diferencia entre platos y la diferencia del piñón. Esos vienen por modelo especificados. Súper. La última falla, que se cruza con lo que vimos de frenos. Para transporte, saco la rueda, la meto, camioneta, auto, lo que sea, se aprieta la manilla. Por una de esas cosas de la vida uno va y ¡pum! Aprieta la Claro. manilla. Hasta el fondo. Avanzaron los pistones, sacamos el líquido del reservorio y ahora la rueda, él entra pero el disco queda trabado, la rueda no gira o ya definitivamente no entra. Y ahí es el protocolo que vimos en frenos capítulo 1. Abrir, separar pastillas, cerrar sistema, volver a alinear calibre muchas veces. ¡Qué pánico! Sí, ¿Por qué? ahora existen estas piezas de plástico que si uno las va a transportar adentro del auto uno eventualmente las puede poner Sí, cuando hay uno separadores saca de la pastillas. Exacto. Y eso es muy Sí. importante porque en los kits de armados de bicicleta vienen. Si compras una bicicleta nueva, pide que te entreguen el separador de pastillas específico de tu freno. porque va a venir calibrado al Va a venir ancho de la Y del evita disco. ese problema. Claro. Sí. Sí, en muchos casos pasa cuando uno quiere trasladar la bicicleta en avión, que ahí es casi obligado ponerle un separador a las pastillas, Sí. porque si no, efectivamente después llega y queda la escoba. Y a veces uno no tiene el mecánico en el lugar donde llegó, Claro. y por lo tanto arma y listo. Terminamos con problemas serios, pudiendo haberlo evitado. Sí. Necesitamos un reporte a futuro. Vas a correr a Cruzantes. ¿Cuándo? Poquitos días más. 23 de noviembre. Ya. ¿Dónde Viajo el 21 a Pucón. Ya.
Partimos en Pucón y llegamos a Pucón. El año pasado la corriste, se corrió, Sí. partió en Coyhaique. Coyhaique. Ya, Ida y vuelta a Coyhaique. me mencionabas que muchas personas llegaron a correr a Coyhaique, una carrera que se prepara con un año o más, y no pudieron largar. Sí. Sí, Sí, siempre pasa eso en las competencias. De hecho, me acordaban también en otra conversación cuando viajábamos a correr Cerro Castillo en mountain bike, que iba un mecánico que ni siquiera era contratado por la organización. Llegaba el mecánico ahí y es como, oh, ¿puedo trabajar? Listo, se ponía a trabajar y llegaba la gente de la carrera, todos con la maleta, una fila de maletas de bicicleta para que el mecánico les armara la bici luego del viaje. Y claro, en alguna oportunidad nos pasó con una potencia, con una T, que usaba un sistema de bisagras. Entonces en el armado, porque a la mountain bike le sacábamos la rueda, torcíamos un poco el manubrio, ¿cierto? Eventualmente había que sacarle el manubrio, y se amarra amarrarlo, esponjas, etc. Entonces al momento de armar, parece que por sobreapriete de uno de los pernos, una de esas bisagras se quebró. Por lo tanto no había T, no había potencia para correr. Y fue como, ahí está mi bicicleta, sácale la potencia mía porque fue mi error y listo, corres tú. Pero nos encontramos con que ese mecánico andaba con potencias de repuesto, cosa que no pasa mucho en muchas partes. sí. Entonces, Y pudo reemplazar y ese esa Castillo pieza. también me contaste que gente no pudo largar por problemas. No pudo mecánicos. alargar porque llegaban con la bicicleta sin mantención, por ejemplo. En alguna oportunidad como discos que no tenían, estaban torcidos o las pastillas ya derechamente O no lo que hemos había. conversado, discos con sobre... Muchas de las cosas que hemos conversado. sobre sí. uso. Sí. Entonces, ¿podríamos esperar que nos envíes un reporte desde la largada? Sí, Sí, podríamos con las estar- fallas y hacemos un contraste de lo que dice la federación, la Real Federación de Ciclismo Español, versus lo que pasa en la vida real en Chile en una carrera que se prepara con un año de anticipación. Vamos a preguntarle probablemente a los polacos que vienen, a los checos que vienen, que ya deben venir en viaje porque obviamente se vienen varios días antes para aclimatarse y todo el tema. ¿Cuáles son sus estrategias de la bici? Si es que no se les pierde, porque también ahí hay También pasa. un tema, ¿cierto? Que se pierden las bicicletas, quedan en Brasil o quedan en algún otro lugar por ahí. De hecho, ese es un tema. El viajar con la bicicleta hay varias opciones. Sí. Y siempre es un tema, siempre hay ¿Tú un viajas tema. con maleta? Yo viajo Sí. con maletas, sí, sí. Nos mandamos a hacer una maleta especial para la mountain Ya, bike. espérate, terminemos con las 5 fallas ya. Eso... Sí, no, sí, ya estamos. Ahí ya estamos con la Sí. falla. El resto son aclimatarse a la bici nomás, pues es que Sí. llevan mucho tiempo sin usarla. Puede que acuse algunos ruidos por el desuso, pero que se van revisando con el tiempo. Por eso Y unos van a ir no hablamos de la desapareciendo. suspensión, por Sí, ejemplo. se van desantando. Unos van, sí, o sea, si el ruido es crítico va a aumentar, pero si en realidad era que la lubricación no está bien dispersa va a desaparecer. Sí. Entonces, Sí, pues de hecho yo saqué una bicicleta el fin de semana que hace tiempo no la sacaba. La lubriqué por si acaso, pero la cadena estaba un poquito agripada. Pero a la medida que empecé a usarla claro. y el lubricante volvió a entrar dentro de los eslabones, ya al cabo de un rato ya no tenía el ruido. Entonces Sí. era lubricación. Ya, Estamos. estamos con la bici lista para salir.